Hola, buenas tardes. Os damos las gracias por venir a esta conferencia magistral. Vamos a dar un par de minutos de cortesía y empezamos. Muchas gracias. Hoy a la segunda de las conferencias magistrales que se dictarán a lo largo del curso de Administración Digital. Conferencia que con el título Reflexiones sobre los conceptos archivísticos y su validez ante la inteligencia artificial desde una perspectiva, desde nuestra experiencia, impartirá Pepita Raventos. Pepita es directora de Archivos y Documentos de la Universidad de Lleida desde el año 2004. Implantado en la universidad ha conseguido la certificación en la norma UNE ISO 30301. Es también miembro del Comité Técnico 50 de AENOR, del Comité 9 sobre gestión y preservación de documentos e información digital. También es vicepresidenta del subcomité. Es miembro del Consejo Nacional de Archivos, de la Conferencia de Archivos de la Universidad Española. Durante muchos años ha tenido responsabilidad de gestión en la conferencia en la CRUE. Es miembro de la Comisión Española de Normas de Descripción Archivística, del Consejo Nacional de Archivos de Cataluña. Pepita es diplomada en profesora de GB, licenciada en Historia, posgrado en gestión de documentos y archivos, y además doctora en gestión de documentos. En fin, ya les digo, todo un lujo tenerla esta tarde para hablar de archivos e inteligencia artificial. Y sin más, les dejo con ella. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todas y a todos los que hoy participáis en esta sesión. Quiero agradecer a Navat y a Sajet esta oportunidad y a Odilo por hacerla posible. Precisamente a nivel de inteligencia artificial,
que estos días estamos oyéndola por activa y por pasiva en los medios de comunicación, en redes, en nuestro propio trabajo, clarísimamente sabemos que no solo hablamos de una tecnología bueno, pues a nivel de sistemas algorítmicos o computacionales, sino que también va a otros niveles, y eso es lo que también intentaremos trasladar esta tarde. Sabéis que estos días, por ejemplo, pues aparecía la noticia que OpenAI y el DeepSeek, y una acusación sobre todo de la primera respecto a la segunda por su posible presunto robo de propiedad intelectual. Precisamente yo creo que eso es lo que vamos a encontrarnos de manera habitual hasta que el uso de la IA pues poco a poco pues se vaya normalizando en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, y sobre todo comprender un poquito más el alcance de lo que se puede conseguir precisamente con IA en nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Pero precisamente no solo de esto es lo que vamos a hablar, sino que vamos a intentar reflexionar sobre nuestros conceptos archivísticos y si estos son vigentes y válidos en este entorno que ya empieza a estar, pues eso, dominado por la IA. Como ha indicado Alejandro Delgado en mi presentación, yo coordino el sistema de gestión de documentos de la Universidad de Lleida. Es precisamente desde esta experiencia que os voy a hablar hoy. Deseo que os sea útil, como lo ha sido para mí, repensar cómo se iba a explicar estos conceptos con la experiencia de ayer, con la vista al futuro del mañana, donde la IA pues eso va a dominar. Hay autores que ya nos anuncian que este año 2026, no en este que estamos, sino en el siguiente, el 90% de lo que se produzca va a estar ya producidos por alguna herramienta que contenga IA. O sea que la magnitud pues está creciendo. Siguiente, Marta. Precisamente vamos a hablar de conceptos, pero no solo vamos a tratarlo de una manera aislada, sino que ese análisis, profundizar en esas definiciones de estos conceptos archivísticos, vamos a relacionarlo con un aspecto que a mí me parece crucial, porque si no es muy difícil entender, ¿no? Precisamente hablando de validez en un entorno donde se domine la IA, y es precisamente introduciendo el concepto de gestión del riesgo. Precisamente... Un segundo, es que me comentan que no llega sonido, no sé si es a todos o simplemente a una persona. Porque solo me ha llegado un mensaje, entonces... Vale. Sí, bueno, me dicen que se escuchan, ¿escucháis? o sea que continúa, no te preocupes. ¿Es solamente una persona? Sí, solo ha sido una persona. Ya me Vale. confirman por aquí que está todo correcto. Continúa, Vale. perdona, gracias. Sin problema. Al siguiente. De pasar la siguiente, por favor. Precisamente para situaros, os voy a hablar de los sistemas de gestión, ¿vale? Es mi experiencia, es donde conozco precisamente donde mejor se desarrollan los conceptos y, por tanto, pues os puedo hablar con propiedad respecto a alguna de mis experiencias, ¿vale? Precisamente, cuando hablamos de sistemas de gestión, estos sistemas de gestión, para quien no lo conozcáis, podríamos poner ejemplos no solo de la ISO, UNE ISO 30301, conoceréis la ISO 9001, la 16001 en medio ambiente, ahora pues muy propicia con toda la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Precisamente también la 27001 a nivel de implantaciones de sistemas de seguridad, en sistemas de información, etcétera, ¿vale? Entonces, esos sistemas de gestión precisamente nos ofrecen herramientas para que la alta dirección de una organización pueda implementar de una manera con un enfoque sistemático y verificable, precisamente para establecer controles dentro de la organización
con un entorno que precisamente favorezca buenas prácticas, ¿vale? Por esto, precisamente, las normas sobre sistemas de gestión para los documentos están diseñadas precisamente para asistir a una organización o a diferentes organizaciones de todo tipo, de todo tamaño. Precisamente pueden ser conjunto de organizaciones con actividades que están compartidas precisamente en esa implementación de ese sistema de gestión, precisamente en la operativa, en la mejora de ese sistema de gestión a nivel de los documentos y que sea precisamente eficaz. Precisamente el SGD, que es el Sistema de Gestión para los Documentos, me permitís, lo simplificaré, precisamente dirige y controla la organización con ese propósito de establecer pues, una política y unos objetivos en relación con los documentos y precisamente a la hora de alcanzar esos objetivos tiene en cuenta pues, qué roles y qué responsabilidades están identificadas, qué procesos sistemáticos y qué medición y evaluación y esa revisión y esa mejora hay que hacer precisamente para todos esos procesos que son necesarios implementar. Precisamente en la diapositiva que estáis viendo podéis observar precisamente pregunta sobre el por qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué necesitamos para hacerlo, por quién y para quién. Y de ahí la representación de la necesidad de una estrategia, puede ser una motivación, precisamente en el marco del negocio donde cada uno nos desarrollemos, nuestra empresa o organización donde estemos, y precisamente esa aplicación concreta, ¿vale? Marta, la siguiente, por favor. Es en este punto, una vez contextualizada precisamente la explicación sobre el sistema de gestión, quiero introduciros el concepto de gestión del riesgo para quien no conozca, ¿vale? Precisamente la implementación de una política y unos objetivos de gestión documental que estén precisamente sólidamente basados en los requisitos de la organización, asegura que su información y evidencia sea fiable y autorizada sobre las actividades que esa organización crea, gestiona y hace accesible a los que la necesitan por el tiempo que sea necesario. Precisamente una implementación exitosa de una política y unos objetivos de gestión documental que derivan en documentos y sistemas y aplicaciones que los gestionan de una manera adecuada a esos fines de la organización es precisamente el objetivo. Precisamente buscando pues, esa garantía de transparencia y trazabilidad de las decisiones tomadas y el reconocimiento de ese interés público, ¿vale? Pero claro, os vais a preguntar, ¿por qué hablamos aquí de la gestión del riesgo, verdad? Pues la finalidad precisamente de esta gestión del riesgo, como os comentaba, es que es esa creación y protección del valor que la implantación de un sistema de gestión puede aportarnos a nivel de la organización. ¿Y eso cómo se mide? Pues en la mejora del rendimiento, que fomenta la innovación y da soporte precisamente a la consecución de esos objetivos, ¿vale? Y siempre esa gestión de riesgos no solo tiene una connotación negativa, sino que también la tiene positiva, de ahí la estrategia que hablábamos anteriormente, de esa oportunidad precisamente a trabajar en esa línea. El uso de la IA, precisamente en las organizaciones, requiere consideraciones específicas con respecto a la gestión del riesgo que están descritas en normas como la ISO 31000 o la ISO 18128 específicamente para gestión de documentos, y también nos referiremos en la sesión de hoy, aunque sea mínimamente, pero sí porque es precisamente lo que introduce el título de la presentación, nos referiremos a ISO IEC 23894, específica para la gestión del riesgo en aplicaciones con IA. Precisamente la gestión del riesgo es una parte integral de todas las actividades que realiza la organización. Tiene un enfoque estructurado e integral de esa gestión del riesgo porque contribuye precisamente a que obtenga la organización esos resultados coherentes y comparables.
precisamente el proceso de gestión de riesgo es que son personalizados y proporcionales. Si veis, no sé si lo veis bien, igual Marta puede hacerlo un poquito más grande, pero cada una de las casillas que vais viendo de derecha hacia izquierda, como las agujas del reloj, pues os voy explicando mínimamente qué quiere decir cada uno de esos conceptos. Precisamente eso, personalizados y proporcionales a ese contexto externo e interno que tiene la organización en relación a sus objetivos. También una participación adecuada y oportuna de las partes interesadas. ¿Qué quiere decir? Que esa gestión de riesgo tiene que ser inclusiva para que permita, pues, tener en cuenta todos los conocimientos, opiniones, percepciones, que eso precisamente se pueda traducir en una mayor concienciación y una gestión informada de ese riesgo. Precisamente los riesgos pueden surgir, cambiar o desaparecer. ¿Qué quiere decir? Que son dinámicos. O sea, la gestión de riesgo es dinámica. A medida que cambia el contexto interno y externo de la organización, precisamente, pues hay una situación nueva y hay que analizarla y tenerla en cuenta, ¿vale? Precisamente para no encontrarnos con problemas, que tengamos conceptos que bueno, pues no consigamos implantar ese SGD, como iremos viendo después, los diferentes conceptos que intervienen y, por tanto, bueno, pues la organización salga, pues, mal parada. La gestión de riesgos precisamente anticipa, protege, reconoce y responde a esos cambios y eventos de manera adecuada y oportuna. La gestión de riesgos tiene en cuenta precisamente también las limitaciones e incertidumbres que están asociadas a la información que se produce con esos documentos y sus expectativas. Precisamente la información siempre debe ser oportuna, clara, estar disponible para las partes interesadas pertinentes para esa toma de decisiones. Y un aspecto importantísimo también es el comportamiento y la cultura humanos, que influyen precisamente en todos los aspectos de esa gestión de riesgos, en cada uno de los niveles y etapas que se desarrollen en cualquier implementación. La gestión de riesgos también necesita, bueno, da un apoyo importantísimo a la mejora. ¿Y cómo lo mejora? Pues a través de ese aprendizaje y de la experiencia, con ese valor que aporta a esa organización, ¿vale? De alguna manera veis que ese círculo, cada uno puede ir cumpliendo y, por tanto, nos va a aportar algún tipo de conocimiento importante para ese valor que la organización pueda necesitar, ¿vale? Siguiente, Marta, por favor. Precisamente, siguiendo con esta gestión del riesgo, hay los conceptos que podéis ver en el dibujo, como es la comunicación y consulta, el alcance, contexto y criterios, la evaluación, el análisis y valoración, y el tratamiento, seguimiento, revisión, etcétera. Vamos a ir viendo poco a poco en cada uno, mínimamente para que os situéis, ¿vale? Para que intentéis trasladarlo, es muy posible que no todos estéis trabajando en una organización, no todos estéis implantando un sistema de gestión de documentos para los documentos. Posiblemente, pues podéis trabajar de manera individual, podéis estar colaborando en un proyecto, etcétera. En esos aspectos también esa gestión de riesgos nos ayuda, ¿vale? Vamos a ver de qué manera. A nivel de la comunicación y consulta, pues precisamente su propósito es asistir a las partes interesadas a comprender el riesgo, las bases con las que se toman las decisiones y precisamente las razones que son necesarias para acciones específicas. En el caso de la comunicación, quiere decir que se basa en la toma de conciencia y en la comprensión de ese riesgo, y en el caso de la consulta, que implica obtener una retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones que se haga en la organización, ¿vale? Otro aspecto importantísimo en esa gestión del riesgo está el alcance, el contexto y los criterios. Precisamente su propósito
es adaptar el proceso de la gestión del riesgo para permitir una evaluación eficaz y un tratamiento apropiado de ese riesgo, ¿vale? Por eso es importante tener claro cuál es el alcance, cuáles son los objetivos pertinentes para aquello que queremos hacer, ¿vale? No ser ambiciosos de decir, no, yo quiero llegar a Honolulu. Claro, está muy bien llegar a Honolulu, pero resulta que con los medios que tienes, pues te vas a tener que quedar pues en Madrid, porque no vas a llegar a Honolulu, ¿vale? Con todo el respeto, no por las ciudades, sino sencillamente para que entendáis un poco esa realidad de los objetivos pertinentes. Creo que es de lo más difícil, os lo digo por experiencia, es lo más difícil. Realmente cómo encajar esos objetivos con los objetivos de la organización y cómo conseguir que nuestros conceptos en la implantación de ese sistema la organización se los haga suyos. Aquí es donde tenemos un problema pues fuerte a resolver, ¿vale? Precisamente en eso hay que tenerlo en cuenta respecto al contexto interno y externo que tenga la organización y los criterios precisamente a la hora de redactarlos es que se deben redactar teniendo en cuenta pues eso, las obligaciones que tiene la organización, qué puntos de vista tiene sus partes interesadas teniendo en cuenta precisamente ese contexto. El paso siguiente, una vez que hemos conseguido definir ese alcance y ese contexto y esos criterios que debemos tener en cuenta, es cuando llega la evaluación del riesgo. Es cuando tiene lugar precisamente esa identificación, ese análisis y esa valoración del mismo. Imaginaros que precisamente bueno, pues estáis acostumbrados a trabajar con un determinado sistema, nos llega el servicio de informática de nuestra organización y nos dice, pues ahora, a partir de ahora, vamos a utilizar esta herramienta y vamos a cambiar la siguiente. Precisamente ahí, bueno, pues podemos tener un conflicto, ¿no? Pues en ese punto es donde es importante ver y exactamente qué conflicto supone para nuestro sistema a la hora de implantarlo, y digo sistema con todos los conceptos que vamos a ir viendo, o sencillamente con aquella parte que nos afecte específicamente, ¿vale? Precisamente la gestión del riesgo hay que hacerla de una manera siempre sistemática, iterativa, o sea, no es ahora identifico, lo dejo y vuelvo, no, hay que ser sistemático, continuo y bueno, iterativo, o sea, realmente que vaya una secuencia después de la otra y de manera colaborativa, precisamente que se base en el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas. Eso es importantísimo para conseguir los objetivos que hablábamos anteriormente. Una vez que tenemos esa evaluación del riesgo, tenemos el tratamiento del riesgo, su propósito, que es precisamente seleccionar e implementar opciones para abordar ese riesgo. Implica ese proceso iterativo que comentábamos de cómo formular y seleccionar qué opciones podemos tener respecto a eso, cómo lo planificamos y lo implementamos en el tratamiento para y finalmente poder evaluar la eficacia, etcétera, lo que de manera consecutiva necesitemos, ¿vale? Y bueno, hay una cuestión, Marta, no hemos comentado que quien tuviera cuestiones o inquietudes respecto a lo que estuviera escuchando, que por favor trasladara sus preguntas en el chat, ¿verdad? Sí, efectivamente, tanto en el chat como si queréis levantar la mano para que os dé paso a nivel voz, también lo podemos hacer. ¿Pero qué lo hacemos entre medias o lo dejamos al final, Marta, mejor? Lo que tú quieras, lo que prefieras. Bueno, yo Si sí alguien tiene realmente... alguna duda, la podemos trasladar sin problema. Vale. Yo en principio, si no hay muchas intervenciones, no tengo inconveniente, pero igual el resto, como es un grupo numeroso, igual se pierde un poco más el hilo y si acaso igual es mejor dejarlas para el final, si os parece. Mejor en el chat, anotarlas en el chat y después ya cuando entremos en debate, si hay alguien, pues que levante las manos. Casi mejor lo hacemos así, Marta.
¿vale? Vale, perfecto, sí. Gracias. A ti. Continuando precisamente con el seguimiento y la revisión en la gestión del riesgo a la hora de implantarlo, precisamente indicar que el propósito es asegurar y mejorar esa calidad y eficacia de ese diseño, de la implementación y de los resultados en el proceso de esa implantación de la gestión del riesgo. Ese seguimiento continuo y esa revisión periódica de ese proceso de gestión del riesgo y precisamente sus resultados son parte de ese proceso planificado de la gestión y con todas sus responsabilidades definidas previamente. Eso sí que es importantísimo. O sea, como veis, ese valor es importante porque nos prevé planificar y prever cosas. Y sobre todo eso lo vamos a entender muy bien cuando analicemos los conceptos y en qué situaciones nos encontramos. Y finalmente tenemos el registro y el informe, que el propósito es documentar e informar de ese proceso de gestión del riesgo y de sus resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Como vemos, estamos ya introduciendo, hemos hablado del sistema de gestión, hemos hablado del sistema de gestión para los documentos, hemos hablado de la cuestión de la gestión del riesgo. Precisamente en ese sistema de gestión para los documentos, y hay un punto que es muy importante reflexionar, y es sobre los conceptos que intervienen en nuestro modelo documental que tengamos planificado e implementado en nuestra organización, ¿vale? Importantísimo. Yo creo que es de lo más importante que para conseguir que tengamos éxito respecto a lo que nos estamos planteando, ¿vale? Está claro que la sesión de hoy va de reflexionar sobre esos conceptos archivísticos, ¿vale? Pero es lo que os decía al principio, no se puede reflexionar sobre esos conceptos archivísticos sin trasladarlo a nuestra realidad. Es cuando nosotros lo trasladamos a nuestra realidad, entendemos lo que leemos en leyes, en normas, en el uso, cuando eso lo ponemos en común, que es, bueno, pues hoy sí es una lección magistral, pero si tenemos oportunidad al final de comentar, veremos que tenemos matices y que hay aspectos importantes a tratar y, por tanto, es muy importante reflexionar sobre eso, ¿vale? Siguiente. Vamos a empezar ya a entrar en los diferentes conceptos, ¿vale? Entiendo que lo veis bien. Voy a seguir un poco el mismo orden que está en la presentación, en la diapositiva. Hemos partido de la organización, hemos hablado del sistema de gestión. ¿Perdón? Rita, que nos dicen que se te escucha ahora con eco. Por si te puedes acercar un poco al micrófono de alguna forma. Bueno, tengo un pequeño problema y es que no tengo pinganillo de voz y a veces cuando son las sesiones un poquito más largas voy a intentar hablar un poquito más despacio, a ver si así ¿Vale? es mejor. Por favor, si acaso que te lo comenten, ¿vale? Vale, sí, estoy Gracias. atenta. Dicen que ahora perfecto, así es que adelante. Okay. Gracias. Pues como os decía, seguimos el orden. Hemos hablado de la organización, hablamos de documento, vamos a hablar de gestión de documentos, de sistema de gestión y de sistema de gestión para los documentos. Para que os situéis, podéis ver que la fuente es un ISO 30300 en la versión del 2021. Conceptualmente he partido de ahí, creo que ayuda muchísimo a ese trabajo que se hizo de análisis previo de ISO 15489.1 de principios y después la experiencia y el bagaje que a nivel de las organizaciones hemos ido haciendo, implementando bueno, el concepto de gestión de documentos y otros conceptos archivísticos
vinculados precisamente a esa gestión de documentos, ¿vale? Me vais a permitir que ahí os vaya diciendo definiciones. Por favor, me gustaría muchísimo que lo tuvierais, iré despacio para que no se provoque eco, pero sí que los escuchéis en profundidad, porque al final nos gustará pasaros una encuesta y sobre los conceptos que vayáis escuchando respecto a vuestras organizaciones, respecto precisamente si tenéis experiencia con aplicaciones de IA, y el que no la tenga tampoco pasa nada, o sea, todo el mundo tiene cabida, ¿vale? Aunque sí que la sesión precisamente es ver si esos conceptos en el entorno IA nos encajan, nos puede ir bien quien sí que tenga esa experiencia, pero también quien no, y vemos también qué porcentaje y dónde nos encontramos. Precisamente el concepto organización se define como persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones o con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Hay otro concepto en la nota de la definición de organización, precisamente que puede ser una organización, un trabajador independiente, puede ser una empresa, puede ser una autoridad, puede ser una compañía o corporación, para citar algunas, ¿vale? O también puede ser, pues eso, que esa corporación, esa organización pueda ser pública o sea privada. También incluiría el concepto cuando hay distintas partes que están trabajando juntas pero con objetivos comunes. A eso también la norma lo interpreta como organización. Otro concepto básico para nosotros a nivel archivístico es el de documento. Sabéis que es complejo y sobre todo porque, al menos no lo sé si en la sesión de hoy, pero sí cuando Marta me compartió el origen de alguno de vosotros, sabéis que en diferentes partes del mundo a veces los conceptos tienen matices, ¿vale? Claramente el concepto de documento en inglés podemos verlo escrito como document o como record. En algunas otras partes o más industrializadas en algunos aspectos se ha utilizado la palabra registro, aunque cada vez se está viendo que el concepto es distinto y puede tener matices distintos y por tanto no se contempla en esta norma, pero sí puede haber matices, como iremos viendo, que incluye pues, un dato, puede ser un activo, puede ser una evidencia, etcétera. No avanzo más porque iremos llegando ahí. Pero sí que vamos a encontrar esa definición global de información creada o recibida y mantenida como evidencia y como activo por una organización en cumplimiento de obligaciones legales o en el curso de su actividad. Los documentos se utilizan normalmente en plural. En la implementación de un sistema de gestión también se les denomina información documentada, precisamente pues, para documentar esa evidencia de la actividad de la organización. Es importante que os quedéis con el concepto teniendo en cuenta si eso lo implementamos en un entorno IA o en vuestra experiencia, y después vamos a comentar sobre esto. Otro concepto que estáis viendo precisamente es el de gestión de documentos. El concepto se define como ese campo responsable de la gobernanza sistemática y eficiente de los documentos, usando procesos de gestión de documentos, instrumentos de gestión de documentos y aplicaciones o sistemas de gestión documental. Otro concepto que ya hemos apuntado desde el principio de la presentación es el sistema de gestión. Precisamente el sistema de gestión se define como ese conjunto de elementos de una organización interrelacionados
o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr esos objetivos. Un sistema de gestión puede considerar una sola disciplina o varias disciplinas. ¿Qué quiere decir eso? Os lo explico. Precisamente cuando una organización implanta un sistema de gestión para los documentos, la misma organización puede implantar otro sistema de gestión, como puede ser ISO 27001 para la seguridad de la información a nivel de sistemas de información, más informático. Precisamente el apoyo que da un sistema de gestión para los documentos para esa implantación es esa información documentada. Eso es lo que podemos aportar desde nuestro sistema de gestión. También hay que tener en cuenta que dentro de un sistema de gestión se incluye la estructura precisamente de esa organización, esos roles y esas responsabilidades, la planificación, la operación, las funciones específicas identificadas de esa organización, aspecto muy importante, como veremos después, secciones específicas e identificadas de esa organización o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones, porque no necesariamente tiene que ser solamente de una. Y finalmente vemos la definición de sistema de gestión para los documentos como el sistema de gestión para controlar esos documentos, ¿vale? Y he dejado precisamente para el final la definición de identificación y valoración. No voy a entrar, aunque vosotros aquí estáis visualizando la parte de procesos, la de instrumentos y de sistemas y aplicaciones de gestión documental, pero como vamos a verlo más adelante, no voy a ser repetitiva, pero sí para que os situéis, ¿vale? Para que vayáis situándoos a nivel de los diferentes conceptos, entendiendo en vuestra organización y cómo vais implementando y si eso os va casando. Y por favor tomar vuestras notas, ¿eh? Importantísimo. Y si hace falta que pare, pedís a Marta que pare, ¿eh? Sin problema yo me paro. Hay un concepto importantísimo a nivel de gestión de documentos, que es la identificación y valoración, que es la que nos da como identidad al trabajo que hacemos como archiveros, ¿vale? O conceptualmente, a nivel de los conceptos archivísticos, es el que de alguna forma identifica muy bien lo que, bueno, tanto a nivel digital como a nivel analógico hemos desarrollado durante muchos años. Y la definición de este concepto sería pues ese análisis y esa evaluación de las funciones y esos procesos de negocio, precisamente el análisis del contexto de ese negocio y ya nos aparece el riesgo, ¿vale? Precisamente para determinar los requisitos que nosotros necesitamos para los documentos en el momento de su tratamiento. Precisamente esto puede referirse a la creación y captura en las fases activa y semiactiva de la gestión de documentos, como también en la identificación y valoración archivística que se refiere a la disposición final. Se puede utilizar precisamente en esos dos puntos, ¿vale? Destacar su uso para identificar los requisitos a nivel de la retención a la hora de crear calendarios de conservación o calendarios de disposición y también identificar aquellos documentos que puedan formar parte del patrimonio archivístico a la hora de constituir pues, la memoria de la propia organización. Está claro que el concepto de identificación y valoración, no lo digo yo, sino también a nivel conceptual se recogió por la experiencia de estos años de las dos normas que os citaba. Se reconoce que este proceso de identificación y valoración es un proceso muy recurrente, que se reconoce como un proceso muy recurrente a nivel de la propia organización. Pasamos a la siguiente, Marta.
Bien, en esta diapositiva vamos a hablar de otros conceptos, que en realidad más que conceptos son principios, pero que a nivel de la gestión de documentos son fundamentales. Pero vamos a ver hasta dónde llega eso de fundamental, ¿vale? Haremos el mismo ejercicio, vamos a buscar esa definición y esa definición en este punto no está recogida en la norma ISO 30301, está directamente sacada de 15489, principios del 2016, que es la última versión. En estos momentos está en proceso de revisión de nuevo para ver si realmente se renueva o se sustituye. Parece que se va a revisar, todo apunta a que se va a revisar. Y estos principios, hay aspectos que os van a sonar, creo que os van a sonar, pero precisamente volver a reflexionar en vuestro entorno y, en todo caso, vemos hasta qué alcance o cuál es el concepto o principio que realmente mejor encaja en lo que nosotros realizamos y, sobre todo, si nos movemos en entornos donde la IA esté presente. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas, precisamente como definíamos a nivel del sistema de gestión, para la gobernanza de esa organización nos permite pues, definir esos roles y responsabilidades para la gestión de documentos y precisamente nos da metodología, de alguna forma, para hacerlo posible. El otro principio muy importante es el de integridad. El de integridad es el que nos permite asegurar que esos documentos son auténticos y fiables. Otro principio importantísimo es el de protección, que es salvaguardar los documentos de accesos no autorizados y de pérdidas. Otro principio también importantísimo es el de retención. Como habíamos hablado anteriormente de uno de los procesos de identificación y valoración, un principio, como si veis, lo define como principio, veremos después de qué manera eso se concreta en un proceso, es retener los documentos por requisitos legales y operacionales. Siguiente, Marta. Tenemos 3 principios más que se sumarían a los que hemos dicho anteriormente, de rendición de cuentas, de integridad, protección y retención. A ver, los veis así, precisamente los dividí porque visualmente, si no, sabía que a la hora de proyectarlos no ibais a verlos ni leerlos. Entonces, me pareció mucho mejor dividir concepto 2 y así muchísimo mejor. Hemos estado hablando de la retención, que precisamente la retención era en cumplimiento precisamente de esos requisitos legales y operacionales. En el caso del principio de disposición es establecer esos procesos seguros para que esa disposición de los documentos se produzca para aquellos que no son necesarios, ¿vale? Veis que se van complementando, estos principios se van complementando. Tenemos el principio de transparencia para mantener prácticas abiertas respecto a la gestión de documentos. Y tenemos el principio de interoperabilidad, que es esa capacidad de comunicación entre diferentes sistemas de gestión, pues precisamente que requieran de la función de gestión de documentos y, por tanto, pues sí que puedan hablar entre ellos y, por tanto, creen ese tratamiento que es necesario para todos los documentos, todas las evidencias de la actividad de la organización. Hemos visto hasta aquí precisamente ese esquema, cómo concretábamos a nivel de la organización, a nivel de los documentos, veíamos ese sistema de gestión y ese sistema de gestión para los documentos,
A nivel de los procesos, instrumentos, veremos ahora cómo eso se define, ¿vale? Los sistemas y aplicaciones de gestión documental y el significado que ahí tiene la identificación y valoración de esos documentos, ¿vale? Marta, ¿me pasas la siguiente, por favor? En esta, precisamente, creo que es clave. Es clave porque estamos trasladando lo que acabamos de ver en lo que nos identifica. ¿Qué quiero decir? Tenemos en el centro a documento. Hemos definido qué era documento, pero precisamente lo hemos definido pues, como esa información creada o recibida que es mantenida como evidencia y como activo por una organización en cumplimiento de obligaciones legales o precisamente en el curso de la actividad que desarrolla, ¿vale? Y también hablábamos, pues eso, de la información documentada, como vemos a continuación. Pero nos introduce conceptos nuevos. Conceptos nuevos que con el entorno donde nuestros sistemas esté implementada IA, cada vez oímos más, ¿no? Que es pues, datos, información, evidencia, activo y sobre todo porque necesitamos que eso cumpla unas determinadas funciones, como vemos en la parte derecha de la diapositiva. Pero para hacerlo eso posible, pues necesitamos informar esos documentos con metadatos, elementos que nos definan en qué contexto nos estamos refiriendo en cada caso. Bien, en este momento contextualizada la diapositiva, vamos a ver los conceptos y el mismo ejercicio de los anteriores, por favor. A nivel de datos, precisamente se define como el conjunto de caracteres o símbolos a los que se asigna o podría asignarse un significado. Información, precisamente son datos en un contexto con un significado particular. Me salto documento porque ya lo hemos definido, ¿vale? Evidencia, información que podría utilizarse por sí sola o en combinación con otra información para establecer pruebas sobre un acontecimiento o una acción. Activo, objeto, cosa o entidad que tiene valor potencial o real y efectivamente podríamos encontrar ejemplos, ¿no? A nivel de activos, pues esos activos que incluyen pues, información, podría ser a nivel del programario informático, competencias, personas, experiencias, etcétera. Como documento, en un momento dado a veces se ha necesitado a la hora de incorporar las características de autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad, que precisamente estas propiedades ya se definían en la primera norma ISO 15489 en el 2001 y se fue pues trasladando en todas sus versiones desde el 2006, 2011, actualmente en 2016. Importantísimo precisamente porque es lo que debe cumplir y por eso ese concepto archivístico incorpora esas propiedades. Pero precisamente, como hablábamos de contexto, nos damos cuenta que tenemos otra definición importante que son los metadatos de gestión de documentos, que es precisamente esa información estructurada o semiestructurada que permite los procesos de gestión de documentos a través del tiempo y dentro y a través precisamente de la organización o organizaciones. Como veis, precisamente esta diapositiva está en el centro de todos los conceptos. La puse a propósito precisamente porque creo que es la que resume el kit de la cuestión, ¿no? A nivel de los diferentes conceptos que barajamos en nuestras organizaciones y
siempre nos entra la duda, supongo que hay alguien que a nivel de experiencia le habrá pasado, y es que nos asociaban solamente con uno de los conceptos, cuando en realidad es muchísimo más amplio. Lo que hay que ver es que ese concepto después, en entornos distintos, si realmente funcionan o no. Pasamos a la siguiente, Marta, por favor. Gracias. Precisamente vamos a entrar y ver que este kit de la cuestión, donde estamos tratando documento, como lo hemos definido al principio de la exposición, ese tratamiento, ¿qué conceptos va alrededor de? Esa identificación y valoración, que es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que es ese análisis y esa evaluación de las funciones y procesos de negocio, ese contexto de negocio y a nivel del riesgo, para determinar precisamente qué requisitos necesitarán esos documentos. No entraré otra vez a nivel de gestión del riesgo, creo que lo hemos introducido previamente, ¿vale? A nivel de gestión de documentos vamos a ir continuando, pero sí que es importante esta diapositiva para ver exactamente cómo, a la hora de implementar ese sistema de gestión, cómo nosotros debemos actuar, ¿no? Hemos identificado y valorado. Vamos a cumplir requisitos de gestión de documento que ahora veremos, tenemos en cuenta esa gestión de riesgo y sobre todo porque esto es lo que es necesario a la hora de la implementación. Siguiente, Marta, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente llegamos a esos procesos de gestión de documentos. Precisamente cuando hablábamos de gestión de documentos previamente como ese campo responsable de esa gobernanza sistemática y eficiente de los documentos, claro, ¿cómo lo va a hacer? Pues esa metodología es a través de estos procesos de gestión de documentos, con sus instrumentos y con las aplicaciones y sistemas de gestión documental. ¿Cómo definimos esos procesos? Me remonto a ISO 30300, aunque yo recomendaría que si alguien quiere profundizar un poquito más a la hora de definir un proceso y un procedimiento, le recomendaría que se mirara ISO 26122, precisamente porque pues da algo más de metodología. Pero como aquí trabajamos estrictamente el concepto, es suficiente y por tanto nos puede ayudar a la reflexión que cada uno de nosotros está haciendo respecto a su puesto y a su organización. Ese proceso de gestión de documentos se define como ese conjunto de actividades para gestionar documentos fidedignos. ¿Cómo hacerlo posible? ¿Cómo lo hacemos posible? Con el concepto de captura, como esa acción deliberada que da lugar al registro de un documento en una aplicación o sistema de gestión documental, con una clasificación, que es esa organización sistemática de documentos o actividades en categorías, de acuerdo con unos métodos, procedimientos o convenciones representadas en un esquema. Puede haber, aquí hay una definición, ya os lo digo yo ahora, he cogido la de la norma. Sabéis que se está trabajando con otros sistemas, por tanto, yo creo que este concepto de clasificación en algún momento, es importante, tiene que existir, pero seguramente que puede ser que alguno de esos procesos no se den de manera lineal e iterativa, sino que en un momento dado pues pase uno por delante de otro. El concepto de indización, este es un buen ejemplo, como esa asignación de términos de indización a documentos basada en el análisis de los mismos para su localización, los famosos descriptores, aunque no sea exactamente, pero
para quien no sea del ámbito estrictamente archivístico, tal vez le pueda ayudar. La descripción, como esa creación de una representación de un objeto y sus partes componentes, y la descripción propiamente archivística para esa captura, recopilación, análisis y organización de la información que identifica, gestiona, localiza e interpreta los materiales de archivo y su contexto. Aquí no se os escapa, pues bueno, pues lo que se está haciendo con el Recording Context, lo que se está trabajando con NEDA para ver precisamente esa descripción archivística, cómo puede ser pues mucho más potente. Marta, pasamos a la siguiente. Seguimos con esos procesos de gestión de documentos. Precisamente para hacerlo posible, como habéis visto, evidentemente no nos quedamos ahí. Tenemos el control de acceso, que es determinar el comportamiento o supervisar el uso de los documentos mediante reglas de acceso y permisos. La disposición, que es aquel rango de procesos documentales asociados a la implementación de retención de documentos, destrucción o decisiones de transferencia, que está documentado en el calendario de conservación o en otros instrumentos. Tenemos la transferencia, para trasladar la custodia de los documentos de una organización a otra, pudiendo o no involucrar cambios de ubicación, control o responsabilidad legal. Precisamente a veces la transferencia dentro de una organización se asociaba mucho al mundo analógico, pero existe precisamente también en el digital. Retención, que es conservar un documento de acuerdo con los requisitos de gestión de documentos. Como vemos aquí ya nos aparece el proceso de retención que os anunciaba. El de destrucción, que es eliminar o borrar un documento hasta el punto que sea imposible su reconstrucción. Importantísimo que aparece en esta versión del 2021 el concepto de preservación, que son las medidas tomadas para mantener la autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad de los documentos a lo largo del tiempo. Precisamente incluye tanto principios como políticas, reglas, estrategias, procesos y operaciones para hacerla posible. Y otros dos conceptos también muy importantes que en el entorno digital son fundamentales, como es la migración, que es trasladar documentos de una configuración de hardware o software a otra, o la conversión, que es cambiar documentos de un formato a otro. Tal vez el que más conscientemente tengamos todos en mente es el de digitalización, aunque existen otros. ¿Vale? Siguiente. Gracias. Precisamente a nivel de gestión de documentos, entramos ya en la parte de instrumentos. Hemos terminado todo lo que son los procesos de gestión documental. Entramos ahora cuáles son los instrumentos que nosotros debemos de alguna forma tener definidos y que aquí sí que los entornos pueden ser que nos marquen muchísimo a la hora de confeccionarlos, ¿vale? Por ejemplo, el instrumento, bueno, se define como instrumento de gestión de documentos precisamente a toda esa metodología que nos ayuda a través de un instrumento a implantar los procesos de gestión de documentos, ¿vale? Y a su gestión. Ahí, por ejemplo, tenemos el cuadro de clasificación, tenemos el esquema de metadatos, tenemos la regla de descripción, tenemos la regla de acceso y permiso y tenemos el calendario de conservación. Como anteriormente, por favor, y sobre todo en esta parte fundamental. El cuadro de clasificación se define como esa herramienta para enlazar los documentos con el contexto de su creación. El esquema de metadatos como ese plan lógico que muestra las relaciones entre los elementos de metadatos de gestión de documentos, estableciendo las reglas para la semántica, la sintaxis y la opcionalidad, o sea, ese nivel de obligación o no, de sus valores.
La regla de descripción, como son esas convenciones, guías y principios documentados que regulan pues, la fuente, la estructura, la semántica y la sintaxis de la información que constituye la descripción archivística. La regla de acceso y permisos, o políticas de acceso y permisos, depende, regla que identifica derechos, restricciones y permisos de acceso aplicable a documentos y sistemas o aplicaciones de gestión documental. Y finalmente el calendario de conservación como ese instrumento que define las acciones de disposición que están autorizadas o son requeridas para documentos específicos. Son las comisiones, las reglas que establecen las comisiones evaluadoras a nivel de las diferentes comunidades autónomas a nivel de nuestro país. La siguiente, Marta, por favor. Y hasta aquí, precisamente, tenemos los conceptos básicos archivísticos fundamentales sobre los cuales yo quería que todos reflexionáramos desde nuestra experiencia, cada uno desde su organización o desde su puesto de trabajo, ¿vale? Precisamente en esta diapositiva veis que volvemos a recuperar la gestión del riesgo a nivel para la gestión de los documentos y no así, sino específicamente en la era IA, ¿vale? Precisamente como archiveros y archiveras de nuestras organizaciones, una de nuestras principales responsabilidades es velar por esa identificación y evaluación del riesgo que afectan o pueden afectar esos procesos y controles e instrumentos de gestión de documentos y sistemas aplicaciones de gestión documental. Es crucial, os lo digo de verdad. Es tan importante saber cómo hacer un instrumento, un esquema de metadatos, como realmente saber gestionar el riesgo de nuestro sistema. Esta parte, aunque es más operativa que la que pueda desarrollar la organización en la identificación y evaluación del riesgo, porque es más una responsabilidad estratégica a nivel de todo el negocio, realmente no es menos importante porque nos permitirá encajar en esas decisiones que tome la organización cuando realice el análisis de requerimientos sobre los documentos de la organización, ¿vale? Evidentemente que con un poco de suerte, no suerte, es que a veces dice suerte como si fuese un juego de azar y esto no es un juego de azar. Realmente esto se aprende. Hay que saber exactamente qué es lo que necesita, hay que saber escuchar, hay que saber implementar, hay que saber estudiar nuestra organización, saber qué estructura tiene y ver dónde podemos incidir, ¿vale? Y ahí, si alguien ha leído mi tesis, puede ver que realmente hay un estudioso de la organización, como es Henry Mintzberg, donde él incide dónde están nuestros límites y dónde esos límites se pueden realmente expandir para ver cómo implementamos precisamente una situación y podemos hacer visibles, aprender a la vez de ese contexto interno y externo que tiene nuestra organización y, por tanto, provocar ese cambio. Y otro aspecto muy importante sobre el que quiero hablaros es el concepto de incerteza, que son problemas y cuestiones que se plantean en situaciones de cambio y cómo se pueden afrontar. Esto precisamente, cuando hay estas situaciones de incerteza, que yo creo que no habrá ningún archivero de los que estén presentes aquí que no tenga esa inquietud en estos momentos, pero hay que saberlo gestionar y sobre todo observarlo respecto a esa gestión del riesgo, porque conseguiremos que nuestros conceptos estemos más o menos de acuerdo, veamos que nos lo podemos aplicar, pero sea posible mantener esa viabilidad. Siguiente, Marta, por favor. Vamos a hacer un ejercicio final, precisamente por respetar el título en un entorno IA, y ahí de este dibujo nos vamos a fijar precisamente en el principio de inclusividad,
que precisamente anteriormente hemos indicado que es el principio que debe promover la participación adecuada y oportuna de las partes interesadas, que tiene que ser inclusiva. Permite precisamente tener en cuenta sus conocimientos, las opiniones y percepciones, y que es lo que permite que se traduzca en una mayor concienciación y una gestión informada de ese riesgo. Precisamente cuando detectamos que hay implicaciones para el desarrollo y uso de la IA, es importante lo que os acabo de decir y observar que todos nuestros conceptos recojan precisamente aquellas percepciones y puntos de vista de las partes interesadas implicadas sobre lo que se está identificando y lo que se está valorando. Por ejemplo, en un caso que se esté aplicando Machine Learning y se estén recopilando datos, precisamente para un trabajo de archivo, de un fondo no necesariamente patrimonial, podría ser perfectamente de un fondo administrativo, de documentos administrativos, desde un boletín, actas de órganos colegiados, etc. Precisamente las operaciones de procesamiento, recurso o tipo de dato y el uso de los mismos, hay que tener en cuenta las necesidades potenciales de las partes interesadas que intervienen. No solo somos nosotros, sino que hay otros. La complejidad de las tecnologías que contienen IA crean retos completamente nuevos relacionados con la transparencia, que se relaciona tanto con los sistemas utilizados como con los datos que recopilamos. Otro principio importante que quiero hacer reflexión y ahí analizar lo que os habéis apuntado respecto a lo que estoy diciendo. El principio de la dinámica nos dice que los riesgos pueden surgir, cambiar o desaparecer, precisamente esa dinámica, ¿no? A medida que cambia el contexto tanto externo o interno de la organización. Precisamente la gestión del riesgo, que hemos visto que es una parte muy importante anteriormente, dentro de la gestión de documentos. Aquí evidentemente nos estamos refiriendo a nuestra parte, o sea, estamos aplicándolo a la parte de la gestión para los documentos. Precisamente anticipa, protege, reconoce y responde a esos cambios y eventos de manera adecuada y oportuna. Y es especialmente importante en sistemas que usen IA. ¿Por qué? Pues porque son ellos mismos muy dinámicos. O sea, es que IA, sabéis, o sea, si alguien ha utilizado ChatGPT a un nivel de IA generativa, pues realmente la vas entrenando y ahí te va dando. Por tanto, es un sistema muy dinámico. Precisamente, ¿por qué? Pues porque continuamente está aprendiendo, está perfeccionando, evaluando y validando. Evidentemente que ahí el criterio humano es imprescindible para saber en qué fase estamos. Las expectativas de las partes interesadas alrededor de los sistemas que usan esa IA pueden cambiar potencialmente muy rápido. Igual que lo hacen precisamente, pues eso, que nos cambien un sistema informático en un momento dado o haya un movimiento computacional en algunos de los procesos que ese sistema provoca, bueno, se introduce a nivel de la gestión que tenga que hacer de esa información. Nos pasa también con los requisitos legales y normativos que se relacionan con la IA, que afectan a su uso y actualización de manera muy frecuente. Precisamente este mes de febrero sabéis que entra en vigor 2 de los artículos del reglamento que se aprobó y se publicó el año pasado sobre inteligencia artificial. Y bueno, directamente no, pero indirectamente sí que tienen repercusión pues, a la hora de nuestro trabajo. Puede ser que alguno de vosotros de alguna manera muy, muy directamente. Marta, ¿me puedes pasar la siguiente, por favor? En esta diapositiva donde precisamente os hablo de la gestión del riesgo y la gestión de documentos en la era IA, os he introducido conceptos nuevos que yo no he citado anteriormente, pero me parece importante que los tengamos en cuenta, ¿vale? Precisamente
os he hablado de la gestión del riesgo para la gestión de documentos en la era IA y también aquí os hablo de objetivos asociados a la gestión del riesgo asociado a la IA, ¿vale? Y aquí aparecen conceptos que alguno lo hemos citado, pero hay otros que están apareciendo de nuevo, ¿vale? Por tanto, como reflexión, conclusión y reflexión final. Os los leo y continúo con esa reflexión final. Tenemos conceptos rendición de cuentas, lo hemos comentado. Pericia, no lo hemos dicho, pero son conceptos. Impacto ambiental, equidad, continuidad en caso de siniestro o desastre, privacidad, robustez, salvaguarda, seguridad, transparencia. Precisamente es lo que os decía, ¿no? Que como conclusión y como reflexión sobre los conceptos archivísticos y su validez ante la IA, indicar que la identificación de riesgos cuando la IA está presente deben tenerse muy en cuenta los aspectos indicados anteriormente. Las reflexiones de los diferentes conceptos, tener muy claro en qué entorno nos estamos moviendo con esas partes interesadas y sus contextos, así como tener en cuenta los objetivos que están relacionados con ella, pero también con la gestión de documentos y que hasta ahora no hemos tenido en cuenta con este significado y que pueden ir apareciendo nuevos a medida que evolucione su desarrollo y extensibilidad. O sea que posiblemente tengamos que revisar esas normas con esos conceptos que vemos que realmente tal vez los hemos utilizado en algún momento, pero que realmente conceptualmente no los estamos asociando con principios de la gestión de documentos y posiblemente a raíz de sea necesario introducirlos. Marta, ¿me pasas la siguiente, por favor? Y ya para terminar, igual esta tienes que hacerla muy grande aunque no se vea el título, pero es la diapositiva donde se ve la complejidad de una organización cuando se interrelacionan todos los conceptos que hemos visto. Hay muchos que no os los he definido, creo que nos ceñíamos estrictamente a lo que nos afectaba, pero me pareció oportuno que vierais esa complejidad, ¿vale? Y finalmente, pasas a la última, por favor. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, si que tenéis alguna cuestión, tenéis mis datos. En principio, pues muchísimas gracias por aguantarme casi una hora, o poco más de una hora, creo. Si tenéis cuestiones que Marta ha recogido o si queréis participar, sin problema. Y Marta, les comentamos que pasaremos la encuesta, ¿no? O si acaso primero hacemos el turno y después comentamos. Ya tenemos algunas preguntas. De todas formas, recuerdo que podéis levantar la mano y os damos paso a la voz o escribirlo por el chat. De todas formas, también añado que después de que acabemos el webinar o la conferencia, aparecerá una encuesta en la que podéis rellenar todos los aspectos que hemos tratado en la sesión. En cuanto a las preguntas que nos han trasladado, nos dice Carlos Andrés. Sí, si me permite solamente una cosita. A nivel del cuestionario es muy importante que respondáis porque sois bastantes personas y entonces creo que el sondeo final puede ser interesante y bueno, le he pedido a Marta que después si os lo podría compartir y me ha dicho que sí. Entonces creo que podría ser una conclusión muy interesante, ya que no nos podemos ver todas las caras. Vosotros me la veis a mí, pero yo no os la veo a vosotros. Por tanto, sí que podéis bueno, os pido por favor vuestra colaboración. Gracias, Marta. Adelante. A ti. Carlos Andrés López nos dice, ¿cómo han enfrentado desafíos de implementación de IA? ¿Cómo es el caso de ética y privacidad, seguridad digital y la gestión del cambio? A mi juicio no se trata solo de implantar, TI. Considero que la gestión del cambio es sumamente importante y más en nuestro área de conocimiento, que es tan exegética. Perdón. No entiendo muy bien la pregunta de Andrés. Andrés, ¿verdad que me has dicho?
Sí, la repito. Carlos Andrés, repito. ¿Cómo han enfrentado desafíos de implantación de IA, como es el caso de ética y privacidad, seguridad digital y la gestión del cambio? Muy interesante tu cuestión, Carlos Andrés. A ver, yo creo que si aquí estuviera mi vicerrectora de transformación digital te respondería de una manera. Yo soy archivera y como coordinadora del SGD implantado a nivel de la universidad, te puedo decir que soy un miembro más. Entonces, los conceptos que tú dices, como yo os comentaba a nivel tú, por ejemplo, comentas la gestión del cambio clarísimamente, para mí ha sido crucial aprender de la estructura de la organización y conocer cuáles son los límites que yo tengo como coordinadora de SGD y como archivera. Y a nivel ético, la ley es muy clara, el reglamento es muy claro. Vamos a ver, a medida que se vayan poniendo en vigor los diferentes artículos del reglamento, pero el que ha entrado en vigor este mes de febrero clarísimamente es que prohíbe taxativamente el uso del IA en cosas tan importantes como es defensa, como es en salud, ¿vale? Entonces, quien se esté moviendo en ese ámbito, pues es bastante diferente. Claro, yo me muevo en el ámbito de la educación superior, pero otros os moveréis en otros ámbitos. Yo no sé en qué ámbito te mueves tú, pero clarísimamente ese principio yo no lo he hecho aparecer, pero porque en el propio reglamento cuando tú aplicas herramientas de IA, lo tienes que cumplir, ¿vale? Entonces, claro, si te das cuenta en la presentación, he estado hablando de principios no solo intrínsecos, ¿vale? Sino que son más extrínsecos. ¿En qué sentido? Realmente para conseguir esa gobernanza, ¿cómo hay que hacerlo? En ese sentido me refiero. Espero haberte dado opinión. Perfecto. Gemma Martín nos comenta, Pepita comentó en el Congreso Nacional de Archivos de Pamplona que se había utilizado la inteligencia artificial para el reconocimiento de textos manuscritos en el fondo de la Escuela Normal de Lleida, pero no encuentro la URL en la web. Si nos podrías informar sobre esto, gracias. Estamos trabajando sobre eso, precisamente. No hemos podido ponerlo todavía en abierto, ¿vale? Si quieres más referencia de información sobre eso, en la revista Tábula del 2023, precisamente se publicó un artículo explicativo respecto a eso, ¿vale? Esperamos poder ponerlo en abierto pronto, ¿vale? Estamos trabajando precisamente sobre eso. Es muy difícil y hay un aspecto, a ver, muy difícil, perdonar, no es la palabra que quería decir. Precisamente en estos fondos patrimoniales, quien esté trabajando y tenga fondos históricos o no tan históricos, pero muchas veces se han acumulado sin contar con recursos. Entonces, ahí es donde tenemos una limitación importante. Hemos ido trabajando en esa línea y en breve esperamos tener. En breve, no lo sé si va a ser 2 meses, 6 meses, 8, pero estamos trabajando en ello para poderlo poner en abierto. Perfecto. Carlos Andrés López nos pregunta, ¿el concepto de evidencia podría articularse como con cadena de custodia documental? Depende de en qué contexto tú estés utilizándolo, ese concepto, ¿vale? Precisamente la definición que yo os he recogido en la presentación, si después la recuperas cuando Dilo vuelva a colgarla, ¿vale? Yo en ese sentido la vuelvo a leer. Precisamente es información que podría utilizarse por sí sola o en combinación con otra información para establecer pruebas sobre un acontecimiento o acción. Claro, tú estabas hablando de concatenar. Puede tener connotaciones distintas.
pero depende de en qué contexto tú lo utilices. Yo te diría que ahora no, ¿vale? Pero depende de qué contexto, pues por ejemplo en una de las preguntas que van a aparecer después en la encuesta me la podrías argumentar y lo vemos. Perfecto. Deiker Aguilera nos comenta, saludos desde Ecuador. Tengo 3 consultas. La primera, ¿cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta la implementación de la IA en los archivos y cómo, espera un momento, pueden superarlos? O sea, esa es la cuestión con las 3 partes. La primera, sí. Vale. Un saludo a Ecuador y muy sencillo, utilizándola. Eso es como tú superas tus handicaps, utilizándola. Y cada uno pues verá en su entorno cómo le aparece esa oportunidad de utilizarla. Es un reto, pero es un reto que ayuda y muchísimo. Entonces, lo que pasa es que, como decía Carlos Andrés antes, hay una cuestión ética. Entonces, tú tienes que saber como profesional a qué lo aplicas y cómo lo aplicas. Pero realmente puede ser una herramienta muy útil en nuestro trabajo. Yo diría que nos puede cambiar nuestro concepto de trabajar. La verdad es que cuando entre en vigor todo el reglamento, veamos cómo va evolucionando el mundo, que si todavía existimos, porque no lo sé, porque llevamos un periodo un poco convulsionado con tanto cambio, tanto arancel, tanto recurso natural, que vamos a ver lo que va a pasar con nosotros, pero tengo la esperanza y el convencimiento de que dentro de 1 año y medio, 2 años, volvemos a hacer una presentación similar y habrá algún concepto que puede haber variado muchísimo e incluso haber desaparecido y llamarse de otra manera. La segunda pregunta es, ¿cómo se comparan los sistemas tradicionales de clasificación documental con los sistemas basados en IA? ¿Quién lo pregunta? ¿O de dónde La viene misma la persona. pregunta? La misma Vale. persona, Deiker. Vale, Sí. vale. Si quieres hacemos la prueba un día y te lo enseño y te lo explico, pero clarísimamente con lo que te acabo de decir, utilizándola y realmente verías qué posibilidades te brinda y tú como profesional de la archivística, cómo puedes ayudar a muchísima gente. También Lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho. Perdón. De la misma persona, la tercera pregunta, ¿qué medidas de seguridad se deben tomar para evitar sesgos, errores o manipulación de la información procesada por IA? A ver, claro, tú nos estás escribiendo desde Ecuador. Supongo que tu país todavía no tiene ninguna legislación sobre IA. A nivel de la Unión Europea, en ese sentido, tenemos un poco de ventaja. Sobre todo, pues lo que os acabo de decir, acaba de entrar en vigor este artículo y por ejemplo, pues ahí hay un riesgo clarísimo, ¿vale? de no respetar ni la salud, ni la defensa, y esa ética, pues pasársela por el forro, ¿vale? Entonces ahí es donde realmente existe un riesgo muy importante. Entonces tú como profesional tienes que tener mucho cuidado de dónde te procede la información que tengas que custodiar y cómo se produce. Por eso es muy importante el sistema de gestión, porque te da garantías cómo se está trabajando internamente, tienes opción de hablar con diferentes profesionales y cooperar dentro de la organización y, por tanto, tener más información que estrictamente la del propio documento. O sea, tienes
más, no solo el contenido, si tienes como más contexto, no solo de producción de ese documento, sino de en qué entorno se está produciendo y cómo se está produciendo. Espero haberte respondido. Perfecto. Carlos Andrés López nos comenta, como aporte, el concepto transferencia es un ecosistema electrónico, se le conoce como cambio de estado en concordancia con los dispuestos en TRD o TVD en su disposición final. Carlos Andrés, no sé exactamente de qué país eres y qué referencia normativa me estás citando, pero a nivel de ISO 30301, en la versión que UNE realizó al español, transferencia quiere decir el traspaso de esa información de un lugar a otro, ¿vale? Tú lo que me estás comentando en la definición, por lo que he podido entender, te está refiriendo a conversión. Es de Es Colombia, distinto. perdona, Pepita, es de Vale, Colombia. vale. Lo acaba de escribir. Vale, gracias. Colombia sé que la traducción a nivel de la norma hay algún concepto distinto, ¿vale? Específicamente tendría que compararlo, no lo tengo ahora presente, pero te emplazo si quieres, al contestar la encuesta, bueno, y si no tienes mis datos, me puedes escribir, lo compartimos y lo podemos hablar. No sé si formas parte de algún organismo normalizador allá y lo podemos hablar. Luisa Crespo te da las gracias y que ha estado muy interesante la sesión. Gracias. María Eugenia tiene una pregunta y es si han logrado implementar la IA para la gestión de documentos. ¿Han desarrollado ustedes mismos los algoritmos o adquirido a un proveedor externo? Lo menciono por la visión de la organización a fin de que los resultados sirvan para la toma de decisiones adecuadas. Gracias. Eugenia, muy interesante tu cuestión. Eso querría decir que tenemos implementada IA en todos nuestros procedimientos y procesos y procedimientos a nivel de la universidad, y eso no se está produciendo. No sé de qué país tú provienes, pero realmente tal vez en la administración local Viene esté un de poco Perú. más abajo. De Perdona, Perú. Pepita, que es de Perú, sí. Vale, estupendo. Saludos también a Perú y aparte de Colombia y Ecuador. Precisamente se ha desarrollado bastante y lo hemos percibido en el control del tráfico, por ejemplo, a nivel de prevención de determinados accidentes. Ahí consta de que se está trabajando en Smart Cities, ha habido bastante desarrollo de algoritmos específicos. En el ámbito más de la universidad, digamos que es más en el ámbito de la investigación, en grupos específicos de investigación. Nosotros, de momento, a nivel de archivo, solamente hemos utilizado herramientas ya más comerciales, o sea que están desarrollando y están utilizando IA. La mayoría son abiertas, no son, vamos, a nivel de la IA generativa, todos conocéis ChatGPT y eso podéis hacerlo vosotros mismos. No lo sé si en vuestros países, pero aquí sí. La puedes utilizar, pero claro, tienes que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que es muy útil a nivel de apoyo en alguna de las actividades que tengas que desarrollar, ¿vale? También desde Perú, Álvaro Renato, la consulta que nos haces es la siguiente. En cuestión de conceptos, ¿es aconsejable tomar los conceptos de la ISO o tomarlos de las leyes, normas, directivas propios de cada país? Directivas propias. Muy buena cuestión esa, muy interesante además. Pensar que las leyes están hechas por determinados sectores, a veces, bueno, evidentemente más juristas que otros. Si se ha realizado un proceso abierto a nivel de ciudadanía, pues puede ser interesante tener eso en cuenta y compararlo a nivel conceptual. Tal vez lo que decía antes Carlos Andrés, en alguno de los conceptos, las traducciones por el comité que haya hecho la traducción, pues no encaje, ¿vale?
En nuestro caso os puedo decir que suele ser un grupo bastante amplio. Se suele tener en cuenta, claro, las traducciones suelen ser literales del inglés y ahí sí que conceptualmente pues a veces las lenguas sabéis que cambian, ¿vale? Entonces, claro, te marca bastante el original como se haya redactado. Por eso es muy importante pues tener ese bagaje, ese conocimiento, esa experiencia para intentar trasladarlo, porque en el momento que se revisan esas normas que se ponen en abierto, porque no sé si lo sabéis, pero las normas antes de su publicación en los boletines oficiales, bueno, en el boletín oficial del Estado en nuestro caso, hay un periodo de publicación pública, de exposición pública, y quien quiera está en abierto y puede acceder a esa norma y la puede leer. Y hacer sus comentarios. Y esos comentarios se pueden tener en cuenta siempre y cuando pues respeten esa parte. Entonces, volviendo a tu cuestión, puede ser que la ley en tu país la hayan hecho juristas, además podrían ser leyes hechas por una tendencia política, esa tendencia política ya no esté en el gobierno, venga otro, se haya aprobado la norma, se haya traducido a nivel del español latinoamericano y con vuestro vocabulario. Entonces, bueno, hay que... esa gestión del riesgo también existe ahí. Y sobre todo ver cuando tú quieres aplicar eso, si es conveniente para tu entorno. Vale, la siguiente pregunta, no sé si voy a decir bien el nombre, pero bueno, Chiara o Chiara Topi nos pregunta, ¿dónde se pueden consultar los dos principios aprobados en febrero de 2025? Además de los ámbitos de defensa y salud, ¿cuáles otros se incluyen? Te lo tendría que mirar porque de memoria no me lo sé. Se aprobó, está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Si antes de terminar lo puedo mirar, te lo digo, ¿vale? Es que de memoria no me lo sé, pero se publicó en abril del año pasado, ¿vale? Pino, cuando Además, acabe la sesión o mañana incluso, nos espera, quedamos igual con sus datos. espera, igual puedo, mientras me vas diciendo preguntas, intento buscarlo, ¿vale? Vale. Por otra parte, Viviana Candela nos pregunta, perdón, buenas tardes. Enhorabuena, Pepita, por tu conferencia, muy instructiva. En cuenta, no sé qué pone aquí. Bueno, si pregunta si la colgaremos en la plataforma del curso. Gracias de antemano, saludo desde Crevillent, Alicante. Sí, la sesión, la grabación la enviaremos durante esta semana, a lo largo de esta semana. De todas formas, la subiremos a YouTube y la podréis visualizar cuando consideréis. Por Si otra quieres, parte, perdón, sí, dime. no, perdona, Marta, la que me preguntaba por lo del reglamento era otra. Sí, Kiara o Chiara, ¿Está en el curso vuestro? no lo sé, no te puedo decir. Iba a decir, porque si está en el curso, te puedo hacer llegar el enlace y lo puedes compartir con todos. Sí, envíanoslo y lo compartimos por el chat Sí, para que todo el por mundo lo eso. tenga. Si acaso al terminarlo, sí, porque ahora, ¿vale? Perfecto. Y ahí podréis ver exactamente qué entra en vigor y qué no entra, y así lo tenéis a mano. Aquí hay otra pregunta de Omar Rojas Herrera. ¿Cómo puede la inteligencia artificial integrarse en la gestión documental para optimizar la identificación, evaluación y mitigación de riesgos sin comprometer la normatividad archivística, la trazabilidad de la información y la toma de decisiones basada en evidencias, especialmente en entornos donde la digitalización masiva y la ciberseguridad representan desafíos críticos? Me encantaría tener todo lo que acabas de decir en tu pregunta. Ese es el reto principal, porque es que has tocado muchísimo. Bueno, queda muy bonito porque redactado, dices, es fenomenal,
todos lo hemos hecho intentar a la hora de justificar lo que vamos haciendo, pero eso es un paso a paso, ir consiguiendo cada cosa. A nivel de ciberseguridad ha salido muchísima normativa, sabéis que ahí están invirtiendo muchísimo los estados, tanto a nivel de la Unión Europea como cada país, porque claro, el cumplimiento a nivel, bueno, en nuestro país del Esquema Nacional de Seguridad, lo que salió en la normativa en el 2010 y que después se ha actualizado en el 2023, ahora realmente, bueno, pues todas las agencias están ahí detrás para que las diferentes organizaciones cumplan, ¿eh? Y por tanto, un sistema de gestión para los documentos, si la organización en ese sentido está trabajando, tanto si tiene un sistema de gestión, por ejemplo, como 27001, como puede tener un ITIL o puede tener cualquier otra cosa en esa línea, precisamente pues es muy, muy, muy útil. Claramente, después, la introducción de IA a nivel de los instrumentos, por ejemplo, puede ser útil como herramienta de trabajo para estas aplicaciones de IA generativas, puede ayudar. En este momento, a nivel de ISO, se está trabajando en una norma, igual que se trabajó en su momento y que salió el año pasado sobre blockchain y gestión de documentos, se está trabajando en una norma sobre IA y gestión de documentos. Precisamente hay eventos este año en esa línea, ya se lleva tiempo y sobre todo porque básicamente se trabajaba en datos estructurados y ahí pues no hay ningún estándar. Entonces se está avanzando, como ves. Ya me gustaría todo lo que has puesto en tu cuestión, si eso lo pudiéramos cumplir, vamos, sería fantástico. Si hay algún aspecto que específicamente quieres que te comente, vuélvelo a escribir, pero en principio yo te lo orientaría y te respondería así. En principio no hay más preguntas. Vamos a dejar un par de minutos por si acaso y ¿Vale? si no, cerramos la sesión. Estupendo. Yo mientras tanto os decidís, si hay alguien más que quiera decir, me encantará leer vuestras respuestas. Realmente, si alguno de vosotros tenéis ahí mi correo electrónico, queréis alguna cuestión o queréis que comentemos algún aspecto en concreto, sin problema, estaré encantada de recibirlo y en la medida de mi posibilidad intentaré responderlas a todas, ¿vale? Espero que os haya sido, que os sea, bueno, sabéis que he empezado diciéndoos así, que sobre todo las reflexiones que yo he hecho y cómo he orientado mi presentación, a mí a la vez me han hecho reflexionar sobre aspectos, ¿no? Pero que os pueda ser útil mi reflexión, que al final no deja de ser la mía, y por tanto, pues vosotros a nivel conceptual podréis coger ese concepto, trasladarlo a vuestra realidad y ver si realmente sí o no. Y ahí es importante ver cómo avanzamos. Muchas gracias. Por aquí comentan que te dan las gracias, muy amable y súper interesante. Pues, Daycare nos comenta, sí, ha sido súper nutritivo la información compartida. Agradezco por su aporte. Omar Rojas, muchas gracias. a vosotros. Muchísimas gracias a Magali todos. te manda saludos desde México. Gracias por el contenido. Gracias a ti por asistir y por escuchar y aguantar toda la sesión. Es importante, Marta, porque veo que están saliendo todos los asistentes y no vamos a tener casi respuestas. Yo creo que valdría la pena poner la encuesta. Sí, o sea, nada más terminar la sesión les aparecerá en sus pantallas, no te De preocupes. acuerdo, vale, perfecto. No es que voy viendo que va saliendo todo el mundo, digo, igual no les llega No, no, después, no. no nos Sí, responden. les llega, no te preocupes. Estupendo. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí porque no hay más preguntas.
Y Estupendo. muchas gracias a ti, Pepita, y a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Marta, por el apoyo y a todos por escuchar. Hasta pronto. Hasta pronto.